Bueno chicos, bienvenidos a este video. Veníamos trabajando con triángulos. Ahora vamos a trabajar con polígonos, ¿sí? De n lados. En el próximo video trabajaremos con cuadriláteros, o sea, con 4 lados. Pero en este video en particular vamos a trabajar de forma general con polígonos. Bien, ¿qué vendría a ser un polígono? El triángulo también lo es, por supuesto. Un polígono es una figura plana encerrada por n lados y que posee n vértices. Bien, si bien nosotros vamos a trabajar con polígonos convexos, ya habíamos mostrado un poquito lo que es la idea, muchas propiedades también valen para cuando es cóncavo. ¿A qué me refiero con convexo y con cóncavo? Por si no lo recuerdan de los videos anteriores. Básicamente mostremos el cóncavo, que muestra la idea, y lo que no ocurre cuando es convexo. Yo, por ejemplo, tengo uno de 4 lados. El triángulo no puede ser cóncavo. Por ejemplo, lo voy a dibujar a mano alzada. Algo así como punta de flecha. Fíjense que son 4 lados. ¿Por qué este cuadrilátero es cóncavo? Primero porque tiene un ángulo cóncavo, lo tiene aquí. Esa es claramente la mejor forma de verlo. Es decir, tengo un ángulo mayor que 180 y ya pasa a ser cóncavo porque ese ángulo es cóncavo. Y otra forma de verlo es que hay pares de puntos de la figura, por ejemplo, aquí y aquí, que si los uno con una línea recta, parte de ese segmento pasa por fuera de la figura. ¿Bien? Entonces, en este caso, la figura es cóncava. En el triángulo no pasa porque recuerden que en un triángulo no hay forma de que un ángulo mida más de 180. Si yo tengo un triángulo obtusángulo, como mucho lo puedo hacer acercar mucho a este ángulo de 180, pero no puede ser mayor de 180, o sea que con eso no hay forma. Y básicamente un polígono convexo es aquel, fíjense, voy a hacer un cuadrilátero convexo, así muy a mano alzada, es aquel que para cualquier par de puntos que yo tome, fíjense que sea donde sea que tome el par de puntos, la línea que los una, dibujemos directamente la línea, siempre va a quedar dentro de la figura. No hay forma de, si eso está prolijamente hecho, de esta línea ubicarla en 2 puntos dentro de la figura, y que la línea atraviese puntos por fuera. Bien, básicamente la idea entre polígono convexo y polígono cóncavo. Nosotros vamos a trabajar con los convexos, más que nada, aunque muchas propiedades también valen para los cóncavos, ¿sí? Bueno, los polígonos tienen nombres, pongamos aquí, polígono, ya pusimos eso, y pongamos los nombres. Los nombres van en función de la cantidad de lados o de la cantidad de vértices. Recuerden que son la misma cantidad de vértices que de lados. En función de los lados barra vértices. Esto es más que nada ilustrativo, como para saber cuántos son los lados en función de cierto nombre, aunque más de hexágono no vamos a trabajar. Bien, si tiene 3 lados, esto es obvio, se llama triángulo. Aquí nada que no se sepa, triángulo. Si tiene 4 lados, ¿cómo se llama? Ya lo dije hace ratito, pero ¿cómo se llama si tiene 4 lados? No se llama cuadrado, por si alguno estaba pensando eso. El cuadrado es un caso particular de cuadrilátero, sería su versión regular, pero si tiene 4 lados, como acabo de decir, se llama cuadrilátero. Bien, si tiene 5 lados, se va a llamar pentágono. De ahí viene, por ejemplo, el pentacampeón, porque son 5, de ahí viene esa expresión. El hexágono es cuando tiene 6, hexágono. Cuando tiene, ya lo puse al revés, cuando tiene 6 lados, se llama hexágono. Vamos a hacer una pequeña deducción para un hexágono, es una figura bastante linda. Cuando terminemos esto, antes de pasar al siguiente tema, cuando tiene 7 lados, se llama heptágono. Cuando tiene 8 lados, se llama octógono. Cuando tiene 9 lados, y me van a decir que lo va a escribir todos, lo voy a escribir hasta todos los que tienen nombre, de esta forma, ¿sí? Los que tienen 9 lados, se llama enágono. Si tiene 10 lados, se llama decágono. Cágono. Si tiene 11 lados, se llama un decágono. Y si tiene 12 lados, se llama
de cada uno. Bien, bueno, me tomé la molestia de poner eh, lo que serían estos 10 nombres, porque estaría faltando el de un lado y el de dos, porque no hay forma de cerrar una figura plana con segmentos rectos usando uno o dos segmentos. Necesito sí o sí para cerrar la figura que sean tres. Entonces sí o sí comienza con triángulo. ¿Sí? No hay forma de que yo tire dos segmentos rectos, no curvos, y de que esto me encierren una figura plana. O sea que no hay forma de tener un polígono de dos lados. Como para que se pregunten por qué no puse supuestamente el primero y el segundo. Simplemente porque no los hay. Bien, ¿qué más vamos a hacer en este video? Vamos a ver lo que es la suma de los ángulos interiores, de los ángulos exteriores, del ángulo interior de una figura regular. Pero antes de eso, veamos un poquito cómo son estas figuras. El triángulo ya lo vimos, sí, listo. Hicimos todo un video respecto a eso, de semejanza de triángulos. Cuadriláteros los vamos a ver en el próximo video, o por lo menos en los próximos videos. Y veamos los otros, ¿sí? De triángulo y cuadrilátero sí nos interesa saber los nombres, etcétera, etcétera, propiedades. De pentágono para arriba, y no vamos a pasar de hexágono, por lo menos aquí, básicamente lo que nos interesa son sus versiones regulares. Pero recuerden, vamos a GeoGebra, que un pentágono no es necesariamente esto. Con este comando de polígono regular, yo puedo poner dos puntitos, la cantidad de vértices o lados, y el programa solito me dibuja el pentágono. Generalmente como pentágono asociamos esta figura al pentágono, ¿bien? Pentágono o pentagrama. De aquí, por si alguno tiene curiosidad, a modo de hacerlo un poco más interesante al video, yo hago esto en el pentágono. Fíjense, lo que se forma es la famosa estrella de 5 puntas, que dentro de ella también me queda otro pentágono. Fíjense aquí, este chiquito es un pentágono dado vuelta. Yo lo giro, la estrella esa sigue ahí, sigue como curiosidad solamente. Bien, pero el pentágono no es necesariamente eso. Un pentágono es una figura de 5 lados. Con tener 5 lados ya es pentágono. La que yo acabo de dibujar y borrar es un pentágono regular. Cuando una figura es regular, la figura es regular cuando al mismo tiempo todos los lados son congruentes, o sea, todos los lados miden lo mismo y todos los ángulos también son congruentes. Fíjense que aquí la volvamos a hacer. Vamos a poner 5 lados. Fíjense que aquí todos los ángulos miden lo mismo. ¿Y quién pongo cuánto valen? Ahí están los ángulos, todos miden 108. Ya vamos a hacer la cuenta de cómo se calcula ese 108, el ángulo interior de un pentágono regular. Y todos los lados miden lo mismo. Aquí no me lo está mostrando, pero hago clic derecho y le pido los objetos auxiliares. Esto, donde dice segmento, son los 5 lados. Todos miden lo mismo. Es más, si pongo la cuadrícula y pongo los puntos respetando la cuadrícula, fíjense que es un pentágono de lado 4, un pentágono regular de lado 4. Bien, pero como les decía, el pentágono no necesariamente tiene por qué ser regular. Yo podría armar un pentágono simplemente con 5 vértices. 1, 2, 3, 4. Busquemos que sea convexo. 5 y bueno. Eso también es un pentágono, ¿sí? No tiene forma. Podríamos decir no tiene forma de pentágono, en realidad no tiene forma de pentágono regular, pero tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. Esto de aquí es un pentágono, ¿bien? O sea, una figura geométrica, un polígono de 5 lados. ¿Es un pentágono? Sí, nos guste o no. Esto de aquí es un pentágono, ¿bien? Perfecto. Veamos qué pasa con el hexágono. Me interesa mostrar un detalle del hexágono, ¿sí? No voy a dibujar un hexágono no regular, es hacer lo mismo con 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuelvo, ese es un hexágono, por más que no tenga la forma como tal, es más arriba dice hexágono. Me interesa mostrarles, más que nada, algunas características del hexágono regular, antes de que pasemos a ver los ángulos interiores y todo lo demás que había dicho. Bien, bueno, pongamos aquí polígono regular. Pongamos ahí 6 vértices, 6 lados. Esa es la forma del hexágono regular. Bien, fíjense que se parece al patrón que tienen las colmenas de los panales de abejas. ¿Y por qué termina quedando eso? Porque esta forma termina optimizando el espacio que se utiliza.
O sea que es una forma geométrica bastante interesante y que aparece mucho en la naturaleza y en otras aplicaciones. Por eso la quería mirar. El pentágono también, pero el hexágono termina siendo bastante interesante. Lo que les puedo mostrar es cómo se dibuja un hexágono con regla y compás. Particularmente el hexágono tiene la particularidad, valga la redundancia, que se puede dibujar solamente con un compás. Ni siquiera hace falta tener una regla para dibujar el hexágono. No sé si conocen cómo funciona, pero la idea es la siguiente. Les muestro y esto nos va a permitir ver algunas características del hexágono, ¿sí? Lo que voy a hacer, vamos a trabajarlo solamente con compás. Aquí yo el compás lo voy a simular con la circunferencia con centro y punto. Bien, entonces marco el centro, o sea, apoyo el compás en la hoja y dibujo una circunferencia de cierto radio. Ese radio de la circunferencia va a terminar siendo, y lo vamos a probar, el lado del hexágono. Por ejemplo, ahí, si quieren, pongamos la cuadrícula para que quede bien. Esto por aquí, esto por allá. Es una circunferencia, fíjense, 1, 2, 3 cuadraditos. Es una circunferencia de radio 3. El hexágono va a quedar eh, del lado 3, ¿sí? La longitud de su lado va a ser 3. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Esta circunferencia, para marcarla, porque va a ser la que queda al medio, la vamos a poner en rojo para diferenciarla de las otras, porque vamos a marcar otras circunferencias. Bien, entonces, ¿qué hago ahora? Con el compás ubicado en el punto B, voy a trazar una circunferencia cuyo radio sea el que ya tenía, o sea, la marco hacia el punto A. Esto en la hoja por ahí no sale 100% exacto porque los trazos son más complicados, a veces el trazo del compás es muy grueso y ver la intersección es un poquito ambiguo, tengo como para elegir dónde ubicarla, pero aquí geométricamente va a salir 100% perfecto. Bien, entonces de aquí lo que voy a marcar es este punto y este punto. ¿Qué es lo primero que observamos conceptualmente de esto? Que el punto C está a la misma distancia de A y de B. ¿Por qué? Porque si el punto C está en la circunferencia roja, su distancia hacia A es el radio. Si el punto C está en la circunferencia negra, su distancia hacia B es el radio. Como las dos circunferencias, la roja y la negra, tienen el mismo radio porque el segmento AB hace de radio para las dos, el segmento C está a 3 unidades de distancia, en este caso tanto de A como de B, y como A y B también están a 3 unidades de distancia, lo que se me forma aquí es un triángulo equilátero. Voy a marcarlo, aquí vamos a marcarlo, puntito, 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 es un triángulo equilátero. Fíjense que aquí al costado me está diciendo, acá a la izquierda, que los tres segmentos miden 3, ¿sí? Tenemos un triángulo equilátero. Abajo ocurre lo mismo. El punto D es el mismo que el punto C, pero del lado de abajo, del corte de las dos circunferencias, y también me forma un triángulo equilátero, ¿sí? Tenemos eso de ahí como primera parte. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una nueva circunferencia desde, puede ser el punto C o el D, en cualquier sentido funciona igual, desde el punto C, y cuyo radio sea 3, es decir, el radio original. Todas las circunferencias van a ser el mismo radio, o sea que al compás no hace falta achicarlo o agrandarlo, todo con el mismo radio. Entonces, fíjense que tanto hacia A o hacia B es lo mismo. La intersección de la nueva circunferencia con la roja en un punto ya está hecho, es B, y el otro punto lo marco, que va a ser este, que lo va a llamar E. Misma idea de hace rato. El punto E está a la misma distancia tanto de A como de C, porque las dos circunferencias, la última negra que hicimos y la roja, tienen el radio que mide lo mismo. Entonces E está a 3 unidades de distancia de A por estar en la circunferencia roja y a 3 unidades de distancia de C por estar en la circunferencia negra. Como A y C también están a 3 unidades de distancia, se me vuelve a armar un triángulo equilátero. Bien, ahí está. Se me vuelve a dar un triángulo equilátero. ¿Y qué comenzamos a ver aquí? Da la sensación de que este segmento, el que va entre A y E, está en la misma dirección que el segmento que forman A y D, es decir, los tres puntos E, A y D, en la misma recta formando un diámetro de la circunferencia roja. ¿Es así? Sí. ¿Por qué?
En el triángulo equilátero, los tres ángulos miden 60. Simple. Si la figura regular de un equilátero tiene los tres ángulos iguales y los tres deben sumar 180, 180 dividido 3, el ángulo interior de un triángulo equilátero es 60. Luego lo voy a marcar con el lapicito para que lo puedan ver. Aquí, esto es 60, esto es 60 y esto es 60. Tres ángulos de tres triángulos equiláteros. Los tres juntos suman 180. Y luego esto y esto forman un ángulo llano, o sea que es una misma recta. Bien, eso es lo primero que observamos, es decir, que con la construcción que hicimos, esta línea pasa por el centro uniendo dos vértices del hexágono que estamos buscando armar. Otra cosa que da la sensación es de que esta recta, o por lo menos la prolongación del segmento, es paralelo a esto. Fíjense que sí, ¿de dónde viene eso? Yo prolongo la recta por aquí, esta, y prolongo esta recta por acá, y tomamos, por ejemplo, esta secante, la que pasa por ahí, fíjense que qué es lo que nos queda. En principio yo no sé si esta de aquí y esta son paralelas, pero ¿qué pasa? Observen, de aquí, este ángulo mide 60 y este es alterno interno con esto. Si los alternos internos de un sistema como el que tenemos aquí son iguales, las rectas son paralelas. Fíjense que si yo tuviese una recta así, y otra así, y una secante, en este caso este es alterno interno de este, pero no son iguales, ¿sí? Porque las rectas no son paralelas. Entonces, si las rectas son paralelas, borremos esto de una parte, si las rectas son paralelas, los alternos internos tienen que ser iguales, o si los alternos internos son iguales, este que marqué aquí y este que marqué acá, las rectas son paralelas. Entonces, ¿qué acabamos de deducir? Que este lado del hexágono es paralelo con esto que está acá. Bien, perfecto. Entonces estamos haciendo esas construcciones. Sigamos con lo que falta de la construcción, es bastante intuitivo ya. Trazo una nueva circunferencia por aquí, ocurre lo mismo. Este punto, esta misma distancia de E y de A, me permite armar un triángulo equilátero. Vuelvo a hacer lo mismo, concentro aquí, vuelve a aparecer un puntito acá, vuelvo a hacer lo mismo, ahí. Y si quieren completar la figura técnicamente ya tengo todos los triángulos equiláteros, fíjense, con este y con este, me falta ahí. Pero si sacamos los triángulos, los saquemos un rato, ¿dónde están los triángulos? Ocultemos un ratito los triángulos. Fíjense que se forma algo bastante bonito. Da la sensación de ser una flor de 6 pétalos. Para cerrar la figura, lo cierro ahí y fíjense que al medio, dentro de la circunferencia roja, queda dibujada una flor de 6 pétalos. Si ustedes esto lo repiten, por ejemplo, voy a hacer una sola para no molestar. Si ustedes lo comienzan a repetir con todos los puntos de corte, van a poder repetir el patrón infinitamente. No es lo que me interesa para este caso, lo que me interesa es justamente al revés, mostrar el hexágono y sacar las circunferencias ahora. Entonces fíjense que para que se vea más claro, les voy a sacar los nombres y ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos quedó? Esto es la figura del hexágono que se puede dividir en 6 triángulos equiláteros. Y lo que vemos de acá es que cada diagonal que se forma aquí, por lo que acabamos de probar, es paralela, ¿sí?, a algunos de los lados. Esta de aquí, paralela a este lado y a este. Esta de aquí es paralela a este y a este. Y la del medio, en horizontal, paralela al de arriba y el de abajo. Además, cada diagonal mide lo mismo que el lado del hexágono porque es el borde de un triángulo, es el lado de un triángulo equilátero. Y además, fíjense que aquí podemos ver cuánto es el ángulo interior del hexágono, porque si esto es 60 y esto es 60, el ángulo interior del hexágono, que sería todo esto, mide 120 y ya lo vamos a verificar. ¿Sí? Mide 120 y lo vamos a verificar.
esto nos va a permitir trabajar con propiedades bastante interesantes de lo que es un hexágono, ¿sí? Buenísimo, entonces, eso para esta primera parte, como para ver un poquito qué sale. Borremos, ya funcionó, cumplió su objetivo. Eso como para mirar un poquito, entonces, la desconstrucción de una figura regular. Hay otras figuras que se pueden construir con regla y compás. Bueno, el triángulo, por supuesto, el equilátero, ¿sí? Ese lo hicimos directamente. El primer triángulo equilátero que construimos sería eso. Se puede construir un cuadrado, ¿sí? Que sería la figura regular de 4 lados. Un pentágono es bastante más complicado, se necesita regla. Por ejemplo, el heptágono, solamente con conceptos de regla y compás, solamente regla y compás, no se puede construir. Eso está demostrado. Pueden averiguarlo si quieren. El heptágono no se puede construir usando solamente regla y compás. A nosotros no nos interesa. Así que vamos al siguiente tema, que es la suma de los ángulos internos de un polígono X, cualquiera, no hace falta que sea regular. Suma de los ángulos internos o interiores de un polígono, cualquiera, de n lados. Bien, pongamos aquí y veamos. Entonces, por aquí, esto un poquito más grande. ¿De dónde vamos a basar, o por lo menos de dónde baso yo la deducción que hice para esto? Porque en la cartilla de teoría no estaba. Es en base al triángulo, ¿sí? Nosotros ya sabemos que un triángulo, lo demostramos en el primer video de triángulos, sabemos que un triángulo es tal que la suma de sus ángulos interiores da 180. Demostrado en el primer video, de una forma bien sencilla, nada del otro mundo. Entonces, para un polígono de n lados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pongamos aquí, entonces, para el triángulo, ya sabemos, esto es alfa, esto es beta, esto es gamma, y sabemos que alfa más beta más gamma sí o sí suman 180 grados. Bien, perfecto, eso para un triángulo. Aquí nada que no supiésemos. Ahora vamos con un cuadrilátero. ¿Cómo podemos hacer? Entonces pasemos a un cuadrilátero. Cuadrilátero. Recuerden que no es un cuadrado. El cuadrado es un caso particular de cuadrilátero, sería su forma regular, pero el cuadrilátero puede ser un cuadrilátero X de la forma que se les ocurra. Por ejemplo, así, ahí. No quiero que parezca ninguna figura en particular, quiero que parezca lo más random que se pueda. Ahí tenemos un cuadrilátero. Da la sensación de ser un semirromboide, pero, o incluso un romboide. Así que modifiquemos un poquito aquí. Así no parece nada en particular. Bien, ahí tenemos un cuadrilátero. Perfecto. Ahora, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, quizás algunos sepan que da 360. ¿Por qué da 360? ¿Por qué da el doble de lo que me da un triángulo? La idea es bastante simple. Pensemos en el concepto de diagonal de un polígono. La diagonal de un polígono es un segmento que va desde algún vértice hacia alguno de los vértices opuestos. En este caso, por ejemplo, o en estos casos, el triángulo no tiene diagonales. ¿Por qué? Porque para un vértice, los dos que quedan son sí o sí adyacentes. Cuando un vértice es adyacente, cuando, referido a un vértice, por supuesto, cuando para el vértice, con los adyacentes, formo un lado. Es decir, si yo tomo un vértice, con sus dos adyacentes está formando dos lados. Los vértices opuestos son aquellos con los que no forma un lado. En el triángulo no los hay. En el cuadrilátero, sí. Para cada vértice hay un vértice opuesto. Para este vértice que puse en naranja, este no, es adyacente, forma lado. Este no, es adyacente, forma lado. Hay un vértice opuesto y por lo tanto desde cada vértice se puede trazar una sola diagonal, desde cada vértice. Entonces, fíjense, para el cuadrilátero, yo de aquí, desde este vértice, yo puedo trazar una sola diagonal porque la trazo hacia el vértice opuesto. Desde cada vértice se puede trazar una sola diagonal. Después, cuántas diagonales tiene la figura no me interesa, simplemente cuántas diagonales se pueden trazar desde cada vértice. Entonces pongamos aquí diagonales desde cada vértice.
¿Cuántas puedo trazar? Es n menos 3. ¿Por qué n menos 3? Bueno, muy simple. Si el polígono tiene n vértices, si yo elijo uno, lo pongamos con otro color, si yo elijo uno, no puedo trazar diagonal con el mismo vértice, o sea que ahí perdí uno, ni tampoco puedo trazar diagonal con sus dos adyacentes. O sea que si yo elijo un vértice, hay tres con los cuales no puedo trazar diagonales, que son el mismo y sus dos adyacentes. Solamente puedo trazar diagonal con los restantes. Si son cuatro, 4 menos 3, una diagonal desde cada vértice. ¿Qué me permite hacer esto? Pongamos también para el pentágono, si quieren, para que vean que funciona igual. Para un pentágono, lo que voy a poder hacer es trazar desde cada vértice dos diagonales. Una, acá un lado, perdón. Dos, tres, cuatro y cinco, pongamos por aquí. Cuatro y cinco. Desde cada vértice puedo trazar dos diagonales. No puedo trazar diagonal ni con el mismo vértice ni con sus adyacentes. Yo aquí en este caso puedo trazar diagonal con este vértice y con este vértice de aquí. ¿Y qué es lo que hace la diagonal de cada vértice? ¿Alguna vez se dio cuenta? Me divide la figura en triángulos, donde yo sé cuánto ya es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, por ejemplo, en el cuadrilátero me lo divide en dos triángulos. Entonces, pongamos aquí, diagonales de cada vértice son n-3. Y triángulos que se forman usando solamente las diagonales desde un vértice, triángulos que se forman. ¿Cuántos son? n-3, no, son n-2. Yo tengo una diagonal, yo tengo una manzana y la corto, hago un corte, tengo dos pedazos. Si vuelvo a tomar un pedazo y lo corto de vuelta, se me parten dos, más el tercero, son tres. Entonces siempre es un triángulo más. Si yo tengo una diagonal, son dos triángulos. Si tengo dos diagonales, son tres triángulos. Si tengo tres, son cuatro, y sucesivamente. O sea que es n-3 más 1, se me forman n-2 triángulos. Bien, entonces con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el cuadrilátero, pongamos aquí un asterisco, lo seguimos para el cuadrilátero, lo que ocurre es lo siguiente. Entonces, llevamos la figura para que se vea, la puedo copiar y pegar. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Quiénes son los ángulos internos del cuadrilátero? Los ángulos internos del cuadrilátero son, los pongamos desde aquí, alfa, beta, todo eso es beta, gamma y delta. Pero como beta y delta están partidos por la diagonal naranja, no a la mitad, pero partidos en dos partes, básicamente acá, el de arriba, lo voy a llamar beta prima y el de abajo lo voy a llamar beta segunda, de tal forma que beta prima más beta segunda, que no tienen por qué medir lo mismo, me forman a beta. Simplemente son ángulos consecutivos. Aquí, como decíamos, teníamos gamma, y de aquí esto va a ser, lo voy a llamar a este delta segunda, por estar en el triángulo de abajo, y a este delta prima. De tal forma también que, pongamos aquí, que delta prima más delta segunda es igual a delta. Entonces, si yo utilizo la propiedad triangular para los dos triángulos, básicamente, ¿qué me queda? En el de arriba, me queda que alfa más beta prima más delta prima, los ángulos del triángulo de arriba, sí o sí tienen que sumar 180 grados. Mientras que gamma más beta segunda más delta segunda tienen que sumar sí o sí 180 porque son dos triángulos por separado. Ahora, si sumo miembro a miembro los dos, ¿qué me queda? Me queda alfa más beta prima más beta segunda, eso es beta, más gamma, más delta prima, más delta segunda, y sumando entonces estos dos valores de aquí, me queda 360, perdón, 360 grados. Y agrupando ya la expresión, me queda entonces que alfa más beta más gamma más delta es igual a 360 grados. Es decir,
la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero me da 360 grados. ¿De dónde entonces sale el 360? De el 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo, por la cantidad de triángulos que se me forman, que son n-2. O sea que la fórmula, ¿cómo es? La fórmula de la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es ¿cuánto? Es n-2, la cantidad de triángulos que se me forman, por la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Es decir, cantidad de triángulos por la suma de sus ángulos. Bien, listo, simple. Por ejemplo, para el cuadrilátero es 4 menos 2, dos triángulos, por 180, tenemos entonces el 360. ¿Y de dónde venía que se forman dos triángulos? Por el tema de las diagonales. Lo verifiquemos, pero geométricamente en GeoGebra para el pentágono. ¿Cómo sería el pentágono? 5 menos 2 es 3. 3 por 180 sería 300 más 240, 540. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Vamos a poner un pentágono X. No hace falta que sea regular. 1, 2, 3, 4. Me falta un vértice. 4, 5. Ahí está. Fíjense, tenemos entonces un pentágono. Lo puedo correr más aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Le pido aquí los ángulos. Me los tiro aquí abajito. Ángulo, alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Y los voy a sumar. Alfa al A, beta al B, gamma al G, delta al D. Y el epsilon no sale con el alt E porque me tira el número racional E, el de los logaritmos. Lo pongo aquí. Ahí está el epsilon. Y fíjense que acá tau hizo la suma 540. A ver si me deja ponerlo aquí. Bueno, se trabó un poquito. Pero tenemos entonces esto ahí está, en 540. Ahí está. Fíjense, ahí está la suma 540. Si yo muevo los vértices, ¿sí? Incluso si es cóncavo, también suma los 540. No lo vamos a trabajar tanto de esa forma. Obviamente que si me paso por ahí ya desarmé la figura, sí, por supuesto. Pero suma los 540. Está haciendo la suma. Yo puedo cambiar acá puedo cambiar puedo cambiar este más para aquí. Y la suma da 540. Ahí tenemos entonces eso verificado, ¿sí? Pasemos ahora a la suma de los ángulos exteriores de un polígono. Por lo que acabamos de ver, mientras más grande sea el polígono, más va a ser la suma de sus ángulos interiores. Fíjense, si la fórmula es n-2 por 180, si el polígono es de 12 lados, 12 menos 2, 10, 10 por 180, sumará 1800, y así seguirá subiendo. Bueno, veamos qué pasa aquí. Suma de los ángulos exteriores de un polígono. Recuerden que los ángulos exteriores de un polígono, lo voy a llevar por ejemplo para el pentágono, los ángulos exteriores de un polígono no son los que completan los 360, por ejemplo acá. Saquemos ya las diagonales. Para este pentágono, si el ángulo interior es este, el exterior no es este el que completa la vuelta. El exterior es un ángulo tal que con el interior son suplementarios entre sí. Recordemos eso. Entonces, ángulo exterior son aquellos que con el ángulo interior son suplementarios entre sí. Otra forma de definirlo es que es el ángulo suplementario de su correspondiente ángulo interior. O sea que aquí técnicamente, lo hagamos para este lado solamente, yo tengo que prolongar la recta del lado. Entonces, si el naranja aquí es el interior, el exterior es este, de tal forma que me queda sumando 180, ¿sí? Lo mismo acá, yo prolongo esto. Bien, el interior, los interiores los voy a dibujar en naranja, el interior es naranja, el exterior es el verde. Y así con cada uno de los 5 lados. Ahí, entonces, el interior es el naranja, el exterior es el verde. Siempre un interior con su correspondiente exterior son suplementarios entre sí.
Fíjense que lo estoy dibujando así, pero podría haber tomado el verde en este sentido, o sea, al otro lado. Es exactamente lo mismo. Bien, es exactamente lo mismo. Es simplemente como para seguir un esquemita. Ahí, en este caso voy a prolongar esta. Y ya para terminar, aquí voy a prolongar esto. Para marcar entonces los ángulos interiores con sus correspondientes exteriores. Entonces, los exteriores son acá este, y aquí son este, y los interiores son este y este. Ya vimos cuánto suman ya vimos cuánto suman los interiores, vemos cuánto suman los exteriores. Lo vamos a hacer por un polígono de n lados. Entonces, aquí lo que tengo es, si mi primer ángulo es alfa 1, el interior, el exterior, como es suplementario, va a ser 180 grados menos alfa 1. Si yo tengo el segundo ángulo, alfa 2, su correspondiente exterior es 180 menos alfa 2. Y así sucesivamente hasta que llego al último ángulo, porque tenemos n lados, el interior es alfa n y el exterior es 180 menos alfa n. Ahora voy a sumar todos los exteriores. Entonces, los sumamos y ¿qué me queda? 180 grados menos alfa 1 más 180 grados menos alfa 2 y así sumo el tercero, el cuarto, el quinto, todos los que haya hasta que llego al último exterior que es 180 menos alfa n. Y de aquí, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Veamos. ¿Cuántas veces estoy sumando el 180? El 180 lo estoy sumando una vez, dos veces, tres veces, n veces. Sumar n veces equivale a multiplicar 180 por n, ¿sí o no? Definición del producto. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo n por 180 grados. Y después, los alfa, 1, el 2 y hasta el último alfa, todos tienen el menos como factor común. Le saco factor común y ¿qué me queda? Menos alfa 1 más alfa 2 más hasta el último ángulo que es alfa n. Pero si se dan cuenta, esto de aquí es la suma de los ángulos interiores, ¿sí o no? Porque recuerden que los alfa son ángulos interiores. ¿Y cuánto suman? N menos 2 por 180. Bueno, entonces reemplazamos eso y ¿qué me queda? N por 180 grados menos, aquí sería N menos 2 por 180 grados. Distribuyo un pelín y me termina quedando N por 180. Aquí me queda menos n por 180, menos n por 180. Fíjense que estos se van a cancelar y la expresión que me termina quedando va a ser, me está faltando hacer menos, con menos 2 me queda menos con menos más 2, 2 por 180, más 2 por 180. Y observen, a pesar de que es contraintuitivo, de que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, así tenga 3 lados, tenga 4, tenga 100, tenga 1.000.000, es 360. En la fórmula estamos viendo que no depende del número de lados. ¿Por qué es contraintuitivo? Porque si la suma de los ángulos interiores, a medida que son más lados, es más grande, uno pensaría, bueno, la de los exteriores también debería serlo, y resulta que no. Resulta que sea cual sea la cantidad de lados, la suma de los ángulos exteriores da 360. Lo verifiquemos para el pentágono que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a sacar esto, saquemos los ángulos de aquí, y para tomar los exteriores los voy a tomar con una semirrecta. Hay una, es lo mismo que hice en el dibujo, pero aquí mucho más rápido. Ahí, acá y ahí. Con la figura cóncava vale lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero el problema es que si aquí lo hago cóncavo, me toma el ángulo distinto, tendría que hacer otra forma el dibujo, así que lo vamos a hacer solamente con el convexo. Entonces, los ángulos aquí son, aquí es, bueno, ese se fue, tiene que ser de esta recta a esta, ahí tengo uno, después de esta a esta, ahí tengo el segundo, aquí sería de esta
Ahí está, tengo el tercero, me está faltando aquí el cuarto, perdón. De esta, ahí está el quinto, y de esta el cuarto, y ese era el quinto. Bien, perfecto. Los ángulos se vuelven a llamar alfa, beta, gamma, delta, epsilon. No son los interiores, son los exteriores. Fíjense que si los sumo, alfa más beta más gamma más delta más, busco aquí abajo el epsilon, y suman 360. Ahí está, 360. Si yo muevo esto, mientras la figura siga siendo cóncava, va a sumar 360. Si la hago convexa, el tema es que me toma mal la medida del ángulo, por eso se fue el valor, pero en realidad sí verifica. Entonces ahí tenemos, fíjense, la suma de los ángulos exteriores, y efectivamente da 360. Lo pueden verificar por un hexágono y para la figura de la cantidad de lados que quieran. Bien, por último, para el video, vamos a sacar el ángulo interior de un polígono regular. Esto es cortito. Ángulo interior de un polígono regular. ¿Por qué llamamos ángulo y no ángulos? Porque recuerden que en el polígono regular todos los ángulos son congruentes, miden lo mismo. Luego, ¿cómo puedo calcular la formulita? De la siguiente forma. Si los ángulos interiores todos suman esto, y los ángulos interiores todos miden lo mismo en un polígono regular, en definitiva el ángulo interior es el promedio de la suma de los ángulos interiores, o sea que sería todo esto sobre n. Muy simple. Por ejemplo, en el triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. Si son 3 y deben medir lo mismo, 180 sobre 3, 60. ¿Bien? ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrado? La figura regular de, acá sobre n, perdón, de 4 lados. Suman 360, dividido 4, 90. El cuadrado tiene los 4 ángulos rectos. Y bueno, con esto lo apliquemos para un hexágono que dijimos, vimos hace rato que era de 120. Para un hexágono, como me queda, tiene 6 lados, con lo cual sería n menos 2, me queda 4 sobre n, que es 6, por 180. Acá puedo simplificar un poco para no multiplicar tan grande, y esto es igual a 2 tercios por 180. 180 dividido 3 es de 60 por 2, 120. Y como habíamos visto gráficamente, por la deducción de la construcción que hicimos del hexágono, sus ángulos interiores eran de 120 grados. Bien, eso es todo lo que vamos a ver de momento de polígonos. Espero que el video no se les haya hecho muy largo. Ya saben, cualquier duda consultan, duda o consulta que tengan, preguntan. Y bueno, los espero entonces en el próximo video.